Fui a Agua Prieta por trabajo. Soy fotógrafa documental. Llevo 12 años haciendo reportajes visuales sobre pueblos en proceso de despoblamiento. México tiene cientos de ellos. Lugares que tuvieron 3,000 habitantes hace 40 años y que hoy tienen 200 o 50, o ninguno. Lugares donde las casas se quedan paradas después de que la gente se va, donde las iglesias siguen teniendo fecha de misa en el letrero aunque no haya quien vaya, donde la infraestructura de una vida colectiva persiste sin la vida colectiva que la justificaba. Me interesan esos lugares, siempre me han interesado. Agua Prieta tenía algo adicional que lo hacía relevante para un proyecto en el que llevaba meses trabajando. El pueblo había sido abandonado de manera abrupta hace 11 años. No el abandono gradual típico, la gente que se va uno por uno durante décadas. En Agua Prieta, la gente se fue en el transcurso de 3 semanas. Familias completas que empacaron lo que pudieron y se marcharon sin dar explicación pública coherente. El registro municipal tiene las fechas. Semana 1, 42 habitantes. Semana 2, 19. Semana 3, 0. Los últimos en irse fueron una pareja de ancianos que llevaban 60 años en el pueblo y que, según el registro municipal, salieron en taxi una madrugada de octubre sin llevar nada excepto sus documentos y una caja pequeña que el taxista describió como liviana. Nadie volvió. Agua Prieta quedó intacto. Las casas con sus muebles adentro, la tienda con mercancía en los estantes, la escuela con cuadernos sobre los pupitres, el abandono más ordenado y más inexplicable que había documentado en 12 años de trabajo. Llegué un miércoles en la tarde. El primer día fue trabajo normal. Descargué mi equipo en la única estructura que seguía completamente sellada, la antigua casa del médico del pueblo que tenía una cerradura más reciente que el resto, que alguien había puesto en algún momento sin que yo supiera quién ni cuándo. Abrí con la palanca que siempre cargo para entrar a lugares abandonados, instalé mi sleeping bag y mi equipo y salí a hacer el primer reconocimiento fotográfico del lugar antes de que cayera el sol. Agua Prieta era exactamente lo que los registros describían. 83 construcciones en total, una plaza central con una fuente seca, una iglesia con la puerta abierta y las bancas adentro todavía en filas perfectas, una escuela de 4 salones, una tienda, un consultorio médico independiente de la casa del médico y el río. El río era la razón del nombre. Un río pequeño, más arroyo que río, que cruzaba el pueblo por el borde norte. 11 años sin mantenimiento lo habían dejado parcialmente cubierto de vegetación en sus orillas, pero seguía corriendo. Agua oscura, más oscura de lo que esperaría para un arroyo de montaña a esa altitud. Casi negra en los puntos donde la vegetación de la orilla lo cubría completamente. Tomé fotos del río al atardecer, porque la luz era buena y el contraste entre el agua oscura y la vegetación verde era visualmente interesante. Esas fotos existen. Las tengo. Son normales. Las siguientes fotos que tomé esa semana no lo son. El segundo día empezaron los problemas de memoria. No de manera dramática, no como en las películas donde alguien se despierta y no sabe quién es. Fue más gradual y más confuso que eso. Me desperté el jueves por la mañana con la sensación clara y detallada de haber hecho una segunda sesión fotográfica la noche anterior. Recordaba haber salido después de las 11, haber ido a la plaza central, haber fotografiado la fuente seca bajo la luna. Recordaba el frío, el sonido de mis pasos en el empedrado, el ángulo exacto desde el que había disparado la cámara. Revisé mi cámara. No había fotos de la noche anterior. Revisé si había salido. La puerta de la casa estaba asegurada desde adentro con el mismo candado que uso siempre. Mi ropa no tenía tierra ni humedad. Mis botas estaban donde las había dejado. No había salido.
pero lo recordaba con una claridad que ningún sueño produce. Recordaba la temperatura del aire, recordaba el olor específico del pueblo de noche, tierra seca y algo más que no había identificado. Recordaba haber pensado mientras fotografiaba la fuente que alguien me observaba desde la calle lateral que daba al río. Decidí atribuirlo a un sueño vívido potenciado por el aislamiento y la altitud. A veces eso pasa en trabajo de campo. El cerebro procesa el lugar mientras dormimos y construye memorias falsas de experiencias que no tuvimos. Eso me dije. Esa tarde salí a fotografiar la escuela. En la escuela encontré la primera señal de que algo no era normal. No en el sentido paranormal inmediato, en el sentido de que algo no correspondía con el registro de 11 años de abandono que el lugar debería mostrar. En uno de los salones, el que estaba al fondo del pasillo, había marcas recientes en el polvo del suelo. No pisadas exactamente, más bien arrastres. Algo que había sido movido desde el centro del salón hacia la pared del fondo. Y en esa pared, detrás del escritorio del maestro, había algo escrito a lápiz en letras pequeñas y cuidadosas. Tan pequeñas que tuve que acercarme mucho para leerlas. Decía: no vayas al río de noche. Sin firma, sin fecha visible. La letra era adulta, no de niño. El lápiz era reciente. El grafito no había tenido tiempo de oxidarse. Alguien había estado en ese salón antes que yo, recientemente. Fotografié la inscripción. Esa foto también existe y también es normal. Esa noche, según mi memoria, no salí. Según las fotos en mi cámara, sí. Encontré las fotos al día siguiente, el viernes, cuando estaba revisando el material del día anterior para editar. Entre las fotografías de la escuela, perfectamente integradas en la secuencia cronológica como si las hubiera tomado en el mismo recorrido, había 17 fotos que no recordaba haber tomado, fotos del río, tomadas de noche, con flash, desde la orilla. El agua negra reflejando la luz del flash de una manera extraña, casi como si la superficie fuera más densa que el agua normal, como si la luz rebotara en ella en lugar de penetrarla. 7 fotos del agua desde distintos ángulos, 4 fotos de la vegetación de la orilla, ramas y hojas, y algo entre ellas que en las fotos parecía movimiento, pero que podría ser el viento o podría ser otra cosa, y 6 fotos que apuntaban directamente al agua desde muy cerca, desde menos de 1 metro, como si me hubiera arrodillado en la orilla y hubiera puesto la cámara casi en la superficie. En 3 de esas 6 fotos había algo en el agua. No encima, dentro, a una profundidad que el arroyo no debería tener porque en ese punto el arroyo no tenía más de 40 centímetros de profundidad. Una figura, larga, pálida, horizontal bajo la superficie, orientada hacia arriba, hacia la cámara, hacia mí. Sin cara definida, sin facciones, pero con una orientación que era inconfundiblemente intencional. Estaba mirando hacia arriba, hacia donde yo debía haber estado arrodillada. No recordaba haberme arrodillado en la orilla del río. No recordaba esas 17 fotos, pero las tomé. Los metadatos de la cámara son claros. Miércoles, 11:47 de la noche, mi cámara, mi número de serie, mi configuración de exposición, exactamente la que uso yo siempre para trabajo nocturno. Las tomé y no lo recuerdo. Debí haberme ido en ese momento, lo sé ahora. Probablemente lo sabía entonces en algún nivel que ya no podía procesar correctamente porque, para el viernes, mi capacidad de evaluar la situación ya estaba dañada, aunque yo no lo sabía todavía. Lo que hice en lugar de irme fue establecer un sistema de verificación. Soy fotógrafa, trabajo con evidencia visual.
Si mi memoria no era confiable, la cámara sí lo era. Decidí documentar cada acción que hiciera durante las horas de vigilia para tener un registro externo con el que comparar mis recuerdos. Foto del reloj al despertar, foto del reloj antes de dormir, foto de la puerta asegurada, foto de mis botas en su lugar, un registro continuo que me dijera con objetividad qué había pasado y qué no. Lo que encontré en las fotos de verificación del sábado me tardó 1 hora en procesar. Entre la foto de las 11:12, la última que recordaba haber tomado antes de acostarme, y la foto de las 6:43 de la mañana, la primera que recordaba haber tomado al despertar, había 41 fotos. 41 fotos que mi cámara registraba como tomadas entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. 41 fotos que no recordaba. Todas del río. Todas de noche. Y en las últimas 12, la figura en el agua ya no estaba horizontal. Estaba vertical, de pie bajo el agua, orientada hacia arriba. Y en las últimas 3 fotos, las tomadas más cerca de las 4 de la mañana, la figura estaba más cerca de la superficie, como si hubiera estado ascendiendo lentamente durante horas. En la última foto, la más cercana a la superficie, lo que estaba en el agua ya no era una silueta pálida e indefinida. Tenía rasgos. Tenía mi cara. Salí de Agua Prieta esa mañana. Cargué mi equipo en el coche en 20 minutos y manejé sin detenerme hasta la ciudad. 3 horas de carretera durante las cuales revisé cada 20 minutos los asientos traseros para asegurarme de que solo hubiera equipo fotográfico. Llegué a mi departamento. Me duché. Dormí 14 horas. Al despertar, revisé las fotos de verificación del trayecto en carretera que había tomado automáticamente cada media hora según el sistema que había establecido. Eran normales. Carretera, paisaje, tablero del coche, mi cara cansada en el espejo retrovisor. Todas normales excepto una, tomada aproximadamente a 1 hora de Agua Prieta, en un tramo de carretera que bordea un arroyo. Las fotos de verificación mostraban el tablero del coche con normalidad, pero en el vidrio de la ventana derecha, en el reflejo, se veía el asiento trasero. Y en el asiento trasero había agua, no manchas de agua. Agua, un charco pequeño, oscuro, perfectamente circular en el centro del asiento de tela. En el coche no había nada mojado. No había llovido. No tenía explicación. He ido a 3 especialistas desde que volví. Un neurólogo que descartó causas orgánicas para los lapsos de memoria. Una psicóloga que habló de disociación inducida por estrés y aislamiento. Y un especialista en trauma que me preguntó con mucho cuidado si había consumido alguna sustancia en Agua Prieta. Le dije que no. Me creyó a medias, lo que es lo sensato cuando alguien te cuenta lo que yo le conté. Ninguno de los 3 ha visto las fotos. No porque no quiera mostrárselas, sino porque cada vez que abro la carpeta donde las tengo guardadas y veo la última foto, la de mi cara debajo del agua mirando hacia arriba, no puedo seguir mirando. No porque me dé miedo, sino porque cada vez que la miro, tengo la sensación de que la cara que hay debajo del agua no está recordando ese momento. Está esperando que yo lo recuerde. Como si hubiera algo que pasó en esas horas sin memoria que ella sabe y yo no. Como si hubiera algo que hice en esas madrugadas a la orilla del río que ella lleva desde entonces esperando que yo termine de recordar. Y tengo miedo de que un día lo recuerde. Una cosa más. Hace 2 semanas, revisando los foros donde publiqué mi reporte inicial sobre Agua Prieta, buscando si alguien tenía información sobre el pueblo, encontré un hilo antiguo. Alguien que había investigado casos de despoblamiento abrupto en distintas regiones del país, que había documentado varios pueblos con historias similares a Agua Prieta. Abandono súbito,
sin explicación pública coherente. Y en todos los casos, la presencia de una fuente de agua natural, río, lago, arroyo, pozo, en el perímetro inmediato del pueblo. El usuario había publicado ese hilo hace 2 años y después había desaparecido del foro. Su nombre de usuario era Estefano R18. En su último mensaje, 3 días antes de dejar de publicar, había escrito una sola línea. Decía: el agua no recuerda. El agua hace que tú recuerdes lo que nunca viviste. No sé qué significa, o sí lo sé y no quiero terminar de entenderlo.